Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo un saludo cordial de mi parte que mi nombre es Julio David Ponce Prieto y de mi compañero que se va a presentar. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rodrigo Mozo. ¿Qué tal? Tengo un saludo y básicamente esta es nuestra presentación de nuestro trabajo final del curso de Castron Prep. Somos el grupo 2. Bueno, y vamos a hablar sobre nuestro tema en específico y los diferentes métodos a través de este trabajo iterativo de las diferentes fases o etapas que hemos tenido para construir nuestro modelo. ¿Ok? Así que comencemos diciendo que nuestro trabajo trata sobre el análisis de sentimiento basado en técnicas de redes complejas en posiciones políticas de Perú y sobre todo en Twitter, que va a ser nuestra fuente de información primaria. Digamos, para comenzar, vamos a dar una breve introducción. Como ya saben, todo este tema de sociedades políticas o comunidades políticas tiene que ver en el Perú con un tema de desinformación, y es lo que buscamos solucionar. Así que vamos a dar un contexto social rápidamente, que son argumentos que nos van a ayudar a poder reforzar todo lo que hemos dicho con nuestras palabras, ¿no? Entonces aquí hablamos sobre que el no sé y cómo este predomina dentro de la intención de voto de todos los peruanos, que cada vez que nos encontramos en épocas de votaciones, debió a tomar una mala decisión a largo plazo, que si saben es un voto que de aquí a 5 años no va a volver a efectuar. Bueno, hay recientes antecedentes que afirman que las decisiones populares no han sido erróneas o bien pensadas. Por ejemplo, de acuerdo a una encuesta en Datum 2021, antes de llegar a las elecciones, en el 2021 solo el 18% de la población ya tenía decidido, unos 2 meses antes de que sean las elecciones. El 46% no lo estaba pensando y un 34% ni siquiera lo había pensado, o ni siquiera se había tomado el tiempo. Y luego esto se evidencia en posteriores porque según la encuesta del Instituto de Encuesta del Perú en el 2022, una vez que ya han sido elegidos y ya tienen cierto tiempo, todos estos funcionarios públicos, podemos ver que el Congreso de la República tiene una alta desaprobación con 85%, el rechazo al presidente es un 67%, y en este escenario lo que dice la sociedad es unas vueltas de elecciones para salir de esta crisis política, pero no es una solución que siempre se tenga que dar así, ¿no? Por eso existen diferentes leyes. Sin embargo, estos mismos votantes sienten que los organismos no están 100% implicados o que su experiencia usuaria como votantes con respecto a la falta de conciencia es debido a falta de los organismos. De la parte derecha tenemos al JNE y a la OMPE, que son organismos reguladores, fiscalizadores y organizadores de las elecciones peruanas. Pero todo lo que hemos hablado tiene que ver con la falta de conciencia. Sabemos que sabemos que el voto es un derecho y también es un deber, pero al no leer los planes de gobierno, no entender los objetivos de los candidatos, es una de las grandes causantes, ¿no? Que no tengamos un compromiso serio con nuestra propia sociedad y que al final va a ser eh, una problemática común o popular. Tenemos una encuesta que nos apoya y aparte tenemos un comentario que según Jeffrey en el 2019 concluye que una de las mejores maneras de poder realizar un desarrollo sostenible es que la sociedad elija bien a sus mandatarios y que estos no se preocupen por el desarrollo de todos los miembros de la sociedad. Bueno, acá tenemos el contexto computacional. Eh, Como saben, vamos a usar redes de técnicas complejas, como decía nuestro título, y el contexto computacional trata de ver esa problemática que se tiene, pero en base a todas estas técnicas computacionales que vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos ciertos problemas computacionales que nosotros hemos decidido importantes y que de alguna u otra forma queremos solucionar o dar nuestro apoyo a la comunidad. Y son temas así como que al implementar una arquitectura en una red neuronal recurrente, una RNN, se puede realizar análisis de carácter por textos, pudiendo así interpretarlos y clasificarlos de alguna forma. Pero un estudio que según Abbas y George en el 2020, una red neuronal recurrente tradicional no está en la capacidad de guardar información a largo plazo, por la cual la clasificación de textos aplicada a los atlases grandes, como es lo que se quiere trabajar para una población de un país, sería insuficiente. ¿Ok? Entonces luego tenemos otro argumento que también respalda lo que estamos diciendo, y es que las redes neuronales recurrentes funcionan bien en la codificación de dependencias de largo alcance. Pero sin embargo, al no poder realizar un cálculo en paralelo, suele ser un método poco eficiente
Y en términos de tiempo, según un estudio que realizaron Kim y Lee en el 2022, las RNN requieren un mayor tiempo de procesamiento, ya que se realiza secuencialmente y no en paralelo. Además, queremos resaltar que nuestro trabajo está alineado con los objetivos de la ODS, los objetivos de sostenibilidad, y bueno, hablamos que el presente trabajo tiene el objetivo de poder entender la desinformación que hay en el Perú, entender la experiencia de usuario, los sentimientos, y con esto buscamos obtener resultados que permiten identificar puntos críticos, dónde se necesita que se ejecute un plan de acción, qué información está siendo más rebotada en esta red, ¿no? Y así poder lograr una sociedad informada y bien instruida, la cual va alineada a uno de los objetivos sostenibles, la cual es la educación de calidad, ¿no? El objetivo de trabajo también es de ser importante para lograr una educación inclusiva, es decir, a todos los rincones del país, según la calidad para todos, que de la misma forma es uno de estos motores para garantizar el desarrollo de nuestra sociedad. Según Jeffrey en el 2009, concluye que una de las mejores maneras para tener un desarrollo sostenible es que la sociedad elijan bien a sus mandatos. Bueno, hablemos del fundamento teórico. Comencemos con qué es un LSMT. Bueno, o qué forma un LSMT. El LSMT tiene una arquitectura muy parecida a una red neuronal recurrente que ya hemos hablado antes, una RNN, y se compone de una secuencia de neuronas conectadas. Pero a diferencia de la RNN de tener unidades neuronales recurrentes estándar, cuenta con unas denominadas celdas. No, en la parte de atrás, en la figura 3, se presenta su estructura y se detalla el proceso interno, ¿no? Lo que posibilita todo lo anterior mencionado. ¿Qué es una GRU? Una Gated Retrieving Unit es una red, GRU es una variante de la SMT, pero diseñada para simplificar todo lo que ya hemos expuesto, ¿no? O sea, eh, reduciendo el número de parámetros a entrenar en cada celda, contando ahora con dos compuestos, una reset key y una update key, tienen un mejor performance que muchos más modelos. Luego hablamos de Work2Bed, que es un modelo que también vamos a implementar y hemos propuesto. Bueno, fue creado en el 2013 por Thomas Mikolov en Google. Este modelo se basa en redes neuronales de varias capas y tiene dos posibles arquitecturas, Scrum y CEMUS. Esto lo demostró un estudio de Méndez y Lares en el 2019, ¿no? Y en las figuras hemos puesto en primero cómo a través de un contexto y una palabra y a través de un proceso embedding, al final llega un ID, y luego después de tener layers, la palabra llega a una frase. En cierta forma, o reduciendo, es lo que nos explican los diferentes autores. Bueno, acá, eh, cuando realizamos el trabajo a través de la literatura, tuvimos que, para poder entender bien hacia dónde iba nuestro trabajo, de una u otra forma, leer ciertos trabajos relacionados o que estén bastante cerca a lo que nosotros queremos llegar. Es por eso que con Rodrigo sacamos 6 trabajos que nos parecen súper interesantes de los varios que hemos leído y que vamos a tratar de detallar aquí, ¿no? Y qué aportes nos dieron o en qué consisten. Por ejemplo, tenemos la Detection of Computational Parents in South Africa Political Tweets, Crowd Social Network Analysis. Y en este documento informa sobre un estudio que se realizó, un análisis de redes sociales, en datos de Twitter, bastante sobre eventos políticos en el 2021 en Sudáfrica, y el propósito era determinar qué patrones de conversación distintos podían detectarse en los conjuntos relacionados recopilados. Luego tenemos Polarized Information and Confusion Can Recognize Social Networks via Information Cascades. Es un modelo computacional que examina cómo cambia la estructura de la red social cuando los individuos participan en cascadas. Es decir, que a través de un evento pasa el otro, ¿no? Y así sucesivamente. Un efecto dominó de información y evalúan su comportamiento y como resultado potencialmente reconfiguran las conexiones. Luego tenemos mapeando la complejidad de la ideología política usando redes emergentes en el caso chileno, y acá tratan de entender las diferentes ideologías en un entorno político, especialmente chileno, ¿no? Y luego tenemos Unveiling Community Dynamics on Instagram Political Network, que bueno, fue en el 2012, y en este artículo se define un modelo probabilístico para extraer una columna vertebral de la red de interacción entre los comentaristas de Instagram. Luego tenemos a Complex Network Approach to Political Analysis, y bueno, y acá tenemos la Application to the Brazilian Chamber of Deputies, y en este artículo se presenta una metodología basada en redes para estudiar cómo evolucionan las entidades políticas a lo largo del tiempo. Bueno, se construyen redes, ¿no? De votación de la Cámara de Diputados de Brasil, y ven cómo estaba cambiando a través del tiempo.
Y por último tenemos el Predicting Information Diffusion via Deep Temporal Convolutional Network, que es un mecanismo de mapeo dinámico que puede representar la estructura general de la cascada de información y la evolución dinámica. Bueno, tenemos nuestra propuesta o método y en este estudio se muestra diferentes técnicas para la clasificación de, de textos en Twitter y bueno, como resultado se da una ganadora y tiene como objetivo detectar y clasificar estos comentarios sobre la política peruana. Para ello hemos hecho un bosquejo de nuestra propuesta para que de una forma ilustrativa y viene a ser el paso a paso, ¿no? De nuestra propuesta. Tenemos la extracción de datos en Twitter, luego después de ellos hay un procesamiento de datos, una eliminación de palabras sustitutoras, el proceso de tokenización, proceso de elevación, ¿no? División de estos conjuntos de entrenamiento y prueba, y luego un modelo de clasificación de sentimientos de entrenamiento usando vectores. Por último, se hace un testeo y gracias a ese testeo tenemos unas métricas. Por ejemplo, la extracción de datos, aquí sí es una parte bastante fundamental de nuestro proyecto porque trabaja con datos reales, tweets reales, que a través de un target o de lo que hemos puesto, trae diferentes tweets de diferentes usuarios, el de la red social Twitter, ¿no? A través de sus diferentes API REST y lo almacena en se almacena en un conjunto de datos, ¿no? Luego tenemos el procesamiento de datos, bueno, implica muchos pasos como la condensación y todo ello, pero antes de ello hay que hacer un preprocesamiento, ¿no? Que lo vamos a hablar sobre remover palabras sustitutoras, la remoción de palabras sustitutoras es palabras vacías para nuestras tareas del Natural Language Process. Tenemos que sacar palabras vacías como lo son a, l, tonal, sufijos, prefijos, etcétera, y esto nos va a ayudar de alguna u otra forma a tener un mejor análisis. Luego sigue la tokenización, que es el proceso en que la oración o texto se divide en una serie de palabras llamadas token, y esto ayuda a hacer las transformaciones de palabras por separado y también es necesario para transformar las palabras en números. Después de ello hacemos un proceso de derivación. El proceso de derivación reduce las palabras, estas que habíamos tokenizado y habíamos hecho como un split, ¿no? A una palabra raíz, que a diferencia de otros procesos como la limitación, utiliza reglas gramaticales, esta limitación utiliza reglas gramaticales y un diccionario para designar palabras de forma raíz, ¿no? Simplemente vamos a eliminar sufijos y prefijos y se usa ampliamente en diferentes aplicaciones como resultado de búsqueda web, recuperación de información, etc. Luego hacemos la división de conjuntos de entrenamiento y prueba. Bueno, en este caso hemos hecho 80 y 20, datos de entrenamiento 80 y datos de prueba 20. Y lo que se hace es que ver qué datos vamos a usar para entender el modelo y qué datos van a hacer para hacer la prueba, ¿no? Y se van a comparar las etiquetas originales para verificar la precisión u otras métricas que van a ayudarnos a mejorar el modelo. Luego se hace una generación de vectores y estos se generan para cada revisión de los datos del tren atravesando un conjunto de datos que lo vamos a llamar X-Train y simplemente usando el modelo de capa de palabra de la reseña, o sea, decir el tweet, obtenemos los vectores de intersección de palabras. Una vez que los vectores están listos, vamos a usar el modelo de clasificación de sentimientos de entrenamiento usando estos vectores que ya están listos, los cargamos en el marco de datos que se usa aquí para hacer una clasificación de sentimientos, ¿no? Y el clasificador de árboles de decisión, que es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado por la clasificación, nos va a dar una obtención de métrica. Y en esta obtención de métricas es hora de ver cómo funcionó el modelo al final y obtener todas las métricas expuestas en la propuesta. Les paso con Rodrigo que nos va a hablar sobre la experimentación que hemos tenido. Muchas gracias, Julio, por la explicación, por la introducción. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Rodrigo Mozo. Yo continuaré con la parte de la experimentación. Nuestro proyecto orientado al análisis de sentimiento con redes complejas aplicado a un contexto político en Perú mediante la red social Twitter. Bueno, en la parte de experimentación, el experimento consta de varias partes. Primero comenzaremos estudiando los datos extraídos de este Twitter y para ello vamos a usar representaciones de vectores de palabras, como mencionaba mi compañero, especialmente las partes de construcciones, para poder encontrar las características más similares, pero de diferentes aspectos. Para ello, el modelo mencionado, Word2Vec, es capaz de capturar la orientación semántica de las palabras en los comentarios de los lectores. Para esto, Word2Vec es un modelo de redes neuronales recurrentes que tiene ya un entrenamiento previo por detrás. Entonces, es un modelo simple de usar para poder pasar parámetros e eficiente. Es más, según un estudio realizado por Pugmal,
en el año 2022, se concluyó que para un modelo que estudia una gran cantidad de data, como puede ser la data de Twitter, es conveniente usar el modelo Word2Vec, ya que este aprovecha mejor la variedad de palabras. Y es así como podemos ver en el primer gráfico. Vemos cómo se compara el modelo Word2Vec con otros modelos como Sentiment Treasures o Signet. Vemos la gran eficiencia entre más se aumenta la cantidad de palabras analizadas o el texto. Eso también va a depender de la magnitud del dataset que se importe para entrenar el modelo. Entonces, luego de tener un pequeño acercamiento comparando distintas metodologías o distintos modelos, también a través de nuestra investigación en los papers, se demuestra que a través de un trabajo realizado por Ali Fauci en el 2020, el conjunto de datos que se utiliza en los experimentos se puede decir que es un conjunto de datos no tan grande, ya que hemos realizado un sample, como mencionaba mi compañero Julio. Más que todo esto por medidas a nivel de hardware, ya que se necesitaría mayor procesamiento para entrenar mayor data. Entonces, según este estudio, por allí en el año 2020, en un pequeño conjunto de datos, Word2Vec no puede capturar muy bien la información semántica y sintáctica de las palabras. Cuando Word2Vec aprende las representaciones de la palabra, cada palabra comienza en una posición aleatoria en el espacio vectorial. Entonces, de acuerdo a las dos investigaciones, vemos que Word2Vec es eficiente para gran cantidad de datos y disminuye un poco la precisión en pequeños conjuntos. Es por ello que para obtener una precisión media sería conveniente también obtener una cantidad de datos eh, dentro del promedio. No estamos hablando tanto de 1 millón ni tampoco de unos 1000 datos, ¿no? Entre unos 100.000 sería lo aproximado. Es así que en la segunda gráfica vemos cómo se compara el- la precisión o el accuracy en distintos modelos realizada por la investigación del investigador Ali de acuerdo a, bueno, en este caso, en las investigaciones de los papers también usaban algunos algoritmos de clasificación como el Super Vector Match, pero vemos igual eficiencia del Word2Vec, pero en este caso, al ser conjunto de datos pequeños, solo tiene un 0.70. Bueno, eh, además, el usar el modelo Word2Vec también nos garantiza a nosotros confianza y credibilidad en la precisión de los datos, ya que, según autores como Mikhailov Shen, es empleado para producir el word embedding. Eso también viene de la capa del embedding lawyer. Se trata de una red neuronal de dos capas que procesa los textos. Su entrada suele ser en común un corpus textos y su salida en vectores de características para palabras, ya que en todo este proceso de entrenamiento del modelo se hace un split del texto largo para poder segmentar palabra por palabra y analizar cada una de estas. Es decir, si contiene tal palabra es positivo, si contiene tal otra es negativo, ¿no? Y ahí va jugando con las probabilidades. Bueno, luego de estas pequeñas explicaciones e investigaciones y comparativas entre distintos modelos de sentimientos, de análisis de sentimiento, y viendo sus precisiones, es como comenzamos con los resultados de nuestro trabajo. Empezando con el resultado por el entrenamiento que le hemos dado a nuestro modelo con el dataset de pruebas, un dataset de pruebas que tenía los targets insertados, obtenidos mediante la plataforma de Kaggle. Este dataset solo va a ser usado para el entrenamiento. Cuando ya queramos medir la eficiencia del modelo, vamos a pasar el dataset extraído de Twitter de acuerdo a los contextos políticos del país. Es así que luego de haber entrenado nuestro modelo Word2Vec a través de la plataforma de Google Colab, obtenemos una comparativa entre las metras de accuracy que hemos obtenido con respecto a los datos de entrenamiento que le hemos pasado, y eso nos permite saber qué tanta certeza tiene nuestro modelo y así seguir mejorándolo. En la sección de Training y Validation Accuracy, como se puede ver en la imagen, nuestro modelo empieza con un poco de desnivel con respecto a su precisión. Sin embargo, entre más data va analizando, consigue obtener un mayor porcentaje de precisión con respecto a la data real. Por otro lado, respecto a la data perdida, al valor loss, en el segundo cuadro, podemos ver que las gráficas van en descenso conforme aumenta la data, por lo que se puede predecir que el modelo tendrá poco porcentaje de data a nivel de pérdidas en grandes escalas de análisis. Ok, claro, cabe resaltar que para este experimento hemos tenido fundamentalmente cuidado con los parámetros enviados, ya que se concluye que con los cambios de los parámetros del Word2Vec, estos pueden afectar a la precisión del sentimiento del modelo, ¿no? El objetivo va a ser, bueno, detallar el proceso de extracción de datos de la red social de Twitter en esta sección de experimentación, que será usado para completar el entrenamiento del modelo Word2Vec, aparte del dataset de prueba. Entonces, antes de pasar a la parte de los resultados, solo mencionar que esta extracción se realizará mediante la librería TweetPy, como explicaba mi compañero, conexión directa a las APIs de Twitter y totalmente legal, que hace que nosotros hemos generado nuestras propias credenciales que están a nuestro nombre. Entonces hacemos una conexión directa a la base de datos de Twitter con su respectivo permiso.
Además, analizar esto nos permite saber también la desinformación política por la divulgación de noticias falsas, que es muy común en Twitter también. Estas investigaciones se pueden ampliar a analizar campañas falsas difusivas en Twitter. Para la realización de este proceso de extracción de los tweets, es necesario disponer de los parámetros necesarios para extraer la conexión a la API de Twitter. Bueno, estos parámetros se encuentran disponibles en el aplicativo de Twitter de la sección de developers. Dentro del, dentro de la sección de developers es donde encontramos cuatro credenciales. Para entrar un poco a fondo con este proceso, encontramos el Access Key, el Access Secret Key, el Consumer Key y el Access Token Key. Esas credenciales son como puede decir tu DNI al momento de identificarte ante Twitter. Entonces, nuestro dataset usado en la sección de implementación contiene los campos de usuario, mensaje, localización, longitud, latitud, fecha y análisis. Y el target que determina el análisis sentimiento, ¿no? Tal registro es cero, es negativo, tal registro es uno, es positivo. Bueno, entonces, luego de haber hablado un poco de la metodología que hemos usado para extraer los tweets, ha hablado de la precisión obtenida en el entrenamiento del modelo tanto por el dataset inicial como por el dataset que hemos extraído mediante nuestras credenciales del mismo Twitter, es donde ya podemos hablar de un poco de la sección de resultados y análisis. Para esto, los datos de prueba se cuenta con una muestra de 30.000 registros, que fue el sample que hicimos al dataset original, de Twitter de entrenamiento, cuyo target más predominante es el uno, correspondiente a la etiqueta de un positivo. Este representa 15.001 registros de la muestra, es decir, un 50.1% del total de los datos, seguido de la clase cero, negativo con 14.000 registros, equivalente al 40%, y el 10% es la clase 2 o neutro. Bueno, intuitivamente en la evaluación del modelo Word2Vec con el modelo LSTM podría estar generando una baja tasa de falsos positivos al target uno, debido a que al ser la clase con la mayor cantidad de registros asociados, eh, también va a predominar la precisión y va a hacer que el modelo se enfoque más en ese tal. Entonces, eh, a continuación se va a detallar los resultados de la evaluación de cada uno de los modelos basados en unas matrices de confusión al nivel de clases, ¿no? En este caso, sabemos que las clases van a ser, la clase uno hace referencia a los negativos, la clase 2 al neutro y la clase 3 al positivo. Como podemos ver en nuestras tres matrices de confusión, ¿a qué hace referencia la clase uno? A que vamos a ver los registros que tienen sentimiento negativo, pero que han sido confundidos con de repente positivos o que han sido confundidos con neutros. Eso también en la matriz de confusión nos ayuda en la visibilidad y la precisión de nuestro modelo, ¿no? Y a determinar cuánta data ha sido fallada al ser clasificada en un determinado sentimiento. Eso es al nivel del modelo Word2Vec. Entonces, vemos que todas las métricas, al menos en el sentimiento negativo, rondan a partir del 0.70%, en las que sí han sido los positivos que fueron predichos como positivos y los negativos que fueron predichos como negativos. Entonces, a nivel de neutros, vemos ahí ya un poco de una disminución, con un 36.75%, hablando de data predicha correctamente, ¿no? En los falsos positivos o en los falsos negativos tenemos a un alrededor del 12%. En la clase 3, que ya sí sería la data positiva, y ahí sí vemos un mayor porcentaje, alrededor de un 65%, predichos correctamente. Nuevamente, entre falsos positivos y falsos negativos, vemos un porcentaje muchísimo menor que ronda entre un 6 y un 7%. Bueno, como se puede observar ahí en una pequeña tabla, ahí comparamos los dos modelos analizados en todo este proyecto, el modelo Word2Vec LSTM y el modelo RNN-GRU. Eh, en este caso nos damos cuenta a simple vista que el modelo Word2Vec LSTM le saca gran ventaja a nivel de predecir en esas tres clases, positivo, negativo y neutro, a los registros frente al modelo de RNN-GRU. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que teóricamente ya habíamos predicho esto en nuestra hipótesis. Ya habíamos predicho que el modelo LSTM iba a sacar más ventaja que el GRU. Esto debido a que el LSTM implementa al Word2Vec una memoria a largo plazo, por lo que le da una mayor capacidad de capturar un mayor vocabulario, de recordar mejor las palabras, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto va a generar que vaya aprendiendo óptimamente y no olvide las palabras tan rápido como el modelo RNN-GRU, que de repente puede ser más rápido, pero al final, cuando analicemos grandes datasets como es el volumen de una red social de Twitter, que es una red social sin escala, porque pueden tener infinidad de datos,
Es ahí donde nos damos cuenta cuál llega a ser más eficiente, especialmente para el contexto que estamos tratando. Es por ello que ahí podemos ver que el modelo Word 2 más el STM saca grandes, amplias ventajas. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya pasando un poco a la discusión de los resultados que estábamos hablando con mi compañero Julio, ya cuando estamos concluyendo nuestro trabajo, vemos que a la vista de los resultados generados a través de las métricas descritas en la tabla anterior que se mostró, a través de esas matrices con fusión también, vemos que la red neuronal de tipo LSTM, Long Short Term Memory, implementada se obtienen las métricas con mejor balance entre el objetivo individualizado de clasificación por cada clase y cada métrica generalizada de clasificación, cuyos valores de precisión se obtienen por encima del 70%. Y a las diagonales principales de clasificación verdadera se ajustan un valor de aproximadamente 60%. Esto para la clase 2, que eran los neutros, y un 72% para la clase 1 y la clase 3. Entonces, otro punto a resaltar también que discutíamos ahí en las conclusiones era que la precisión del modelo entrenado inicialmente con el STM por la tasa de Cabot del entrenamiento está en un aproximado del 63%, con tres, y nos damos cuenta que tenía 3 puntos porcentuales más arriba del modelo de la red neuronal GRU, ¿no? A nivel de una determinada clase, pero a nivel de general vemos que el GRU solo contaba con un 0,26% aproximadamente. Entonces, cabe resaltar que esta arquitectura implementada consta de una red básica de Keras con una única capa de LSTM y una salida densa de multiclase con tres neuronas, ¿no? La sencillez de la red se debe a la limitante computacional, como se mencionó, que estamos trabajando en Colab. Entonces no disponemos mucho de una GPU que pueda analizar mayor cantidad de data o un procesamiento más rápido, ¿no? El tiempo de ejecución, por ejemplo, en esas tareas de entrenamiento fue de 3 horas, aproximadamente con 8 épocas, versus un tiempo total de 7 horas en promedio que se dispone en Google Colab, el ser un software de herramienta libre. Bueno, pasando un poco a lo que vendría a ser las conclusiones en la siguiente diapositiva. Eh, Julio, no sé si podrías proyectar nuevamente. No puedo visualizarlo bien, por favor. ¿Qué podría decir? Un minuto. Ok. Voy a pausar el- Eh, bueno, muchas gracias por volver a compartir, Julio. Ahora sí lo puedo visualizar correctamente. Listo, ya para entrar en la parte final de la explicación, vemos la parte de conclusiones y de las propuestas de trabajos a futuro, ¿no? Bueno, como primera conclusión, tenemos que, por lo tanto, al finalizar esta investigación, se acepta la hipótesis de propuesta del modelo Word2Vec con el STM. Esto en base a la precisión del 72,9% frente al modelo de RNN-GRU, el modelo de red neuronal recurrente, pero basado en la GRU, ¿no? Con solo un 20% de precisión aproximadamente. Además, el primer modelo mostró mayor compatibilidad a nivel de idioma con el test de estadía de Twitter. Esto es una parte muy importante, ya que la mayoría de modelos de análisis de sentimientos suele estar orientado al idioma inglés. Entonces, por ahí se tuvo que haber hecho ciertos artificios para traducir el dataset extraído de Twitter, con algunas librerías de Google y Translate. Bueno, como una segunda conclusión, en una etapa inicial de la exploración de datos no se contaba con registros duplicados y tan solo 84 registros sin valores. Posterior a aplicar la limpieza de datos con stopwords, como mencionó mi compañero Julio, y la lematización, que son técnicas esenciales para aplicar el análisis de sentimiento a nivel de analizar palabra por palabra, bueno, se detecta un equivalente del 13% de registros como valores duplicados correspondiente a 30.000 instancias, ¿no? Que fue el sample que cogimos. De lo anterior, cabe resaltar la importancia de la aplicación de la limpieza de datos en un modelo de predicción de sentimientos del lenguaje, ya que la identificación de estos valores duplicados puede evitar un sobreajuste del modelo en el entrenamiento. Aquí vamos con esto, a que si tú no realizas una buena limpieza y tus datos parecen aparentemente perfectos, el modelo se sobreajusta. Tú puedes obtener un nivel de precisión muy alto, mayor al 0,90%, pero esta precisión no puede ser cierta, ya que esto se debe a un sobreentrenamiento. A veces también tiene que ver relacionado a la manipulación de la data. Entonces, bueno, también en un siguiente punto, a futuro lo que planteamos es que se plantea que el coste computacional en el entrenamiento para este tipo de modelos de texto va a ser alto, asumiendo la premisa de todo modelo de Machine Learning de que al conservar la mayor cantidad de muestras posibles para entrenar, nos arroja modelos más robustos con mayor capacidad de generalización.
Bueno, en promedio, el entrenamiento de los modelos de tipo soft, classifier, redes neuronales LSTM, básica, tardaban entre 6 y 8 horas aproximadamente, como le comentamos que también nos tardó a nosotros. Esto sin ahondar en búsquedas de hiperparámetros más amplias o técnicas incluso más complejas, para las cuales ya se necesitaría un nivel mayor computacional. Bueno, con respecto a todo el trabajo que hemos hablado, el contexto sociopolítico, las soluciones que buscamos, concluimos que el análisis de sentimientos nos ha permitido saber las inclinaciones políticas de las personas, las aceptaciones de ciertos partidos políticos y hasta opiniones de ciertos procesos electorales. Por ello, concluimos que este método es eficiente para analizar lo que piensan las personas sobre determinados contextos o incluso pueden inferir su nivel de satisfacción sobre el contexto político peruano y la información que circula en las redes sociales, las opiniones que brindan las personas sobre esta información que se oculta o está muy visible en la red social Twitter, ¿no? Entonces, esas serían todas nuestras conclusiones para el trabajo final, junto con mi compañero Julio, que ha sido una investigación muy satisfactoria, muy grata poder aprender más acerca de todos estos temas y poder emplearlos, sobre todo en un contexto real y sobre todo en nuestro país, otorgando un gran valor. Muchas gracias, profesor. Esto sería todo por parte del grupo 2. Gracias.